Ok, ahí está por acá. Y chats. Y ya me apareció por acá. Sí, perfecto. Muy bien. Siempre salgo diciendo perfecto. Entonces, ahora sí, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio más de Compartiendo Vino. Hoy nos toca vino. Traigo ya con los compartiendo. Traigo ahí todo una confusión. Entonces, hoy nos toca con Patricia Mullen desde Argentina. Hoy nos toca platicar sobre un tema que va ligado a las emociones y yo creo que parte de lo que hemos estado haciendo con Patti en todos estos vivos es justamente como darle una línea de seguimiento a sus temas, ¿no? Cada uno va ligado con el anterior y muy ligado también a lo que los demás terapeutas están charlando. Y hoy vamos a hablar de lo que es el juicio en las emociones y hablemos de juicio, Patti, y tú me corriges, cuando lo hacemos de una manera negativa, ¿no? Cuando hacemos un juicio que lleva una crítica, que lleva una situación negativa hacia nuestras emociones. Entonces, Patti, pues háblanos, este tema casi no voy a hablar yo porque contigo tenemos tanto, siempre es tan amplio que me gusta darle el tiempo necesario, pero bienvenida y pues comenzamos. Bueno, Viole, muchas gracias. Sí, es un tema que, tal cual lo decís vos, está de alguna manera articulado con todos los episodios que fuimos haciendo, y me estaba acordando que creo que fue, si no me equivoco, el primer episodio que hicimos juntas, que se tituló El miedo a sentir, ¿no? O sea que fíjate que desde aquel momento ya estábamos enlazando el tema, porque realmente creo que es algo de lo que hay que seguir hablando, ¿no? Porque uno lo ve en la consulta que realmente todos los conflictos, la mayor parte de los conflictos que tenemos en los diferentes ámbitos de nuestra vida, Viole, tiene que ver con las emociones, ¿no? Y como justamente, como siempre decimos que es un ámbito para el cual nadie nos prepara, nadie nos enseña cómo se transita una emoción, qué es una emoción, para qué sirve, de dónde sale. Todas estas cosas uno no las aprende más que a lo mejor estudiando o leyendo después libros de autoayuda, ¿no es cierto? Pero no es una información que esté a nuestro alcance en lo que sería nuestro crecimiento cuando vamos transitando las instancias educativas. No está esta información, ¿no? Ahora se está agregando un poco en las escuelas la educación emocional y todo esto porque claramente hay una necesidad imperiosa de que esto suceda, ¿no? Y fíjate que si uno mira alrededor, Viole, bueno, cada vez hay más, como siempre decimos, más gente enferma, más personas que no pueden salirse de situaciones de estrés. Entonces, claramente no estamos sabiendo gestionar lo que nos pasa y seguimos haciendo esto que vos decías recién, que es enjuiciar, rechazar, intentar tapar, controlar, bloquear las palabras que se te puedan ocurrir, todo aquello que nos genere como, acá decimos un desacomode, ¿no? Como desacomodarnos internamente. ¿En cuanto a qué? Cuando estamos tomados por una emoción que calificamos como negativa o desagradable, nosotros no tenemos el control racional de la situación, porque parecería que si podemos controlar todo por nuestra mente, está todo bien y está todo bajo control. Ahora, cuando uno tiene una emoción, no es la mente la que está controlando eso que yo siento, sino que hay algo que a mí me toma, que es ese estado emocional, y yo supuestamente debería poder manejarlo, poder controlarlo. Entonces, esto no es verdad, porque si nuestra mente pudiera controlar las emociones, y bueno, nunca estaríamos mal, ¿no? Porque apenas apareciera la emoción, ya la estaríamos ahí controlando. Y de hecho esto no sucede así. Entonces, acá lo que hay que darse cuenta es que una emoción no se controla, sino que se transita, se atraviesa, se permite estar en la emoción, atravesar esa emoción como si uno tuviera que atravesar un arroyito. Bueno, la tengo que atravesar, porque si no, ¿qué hago? Me bloqueo, me estreso, me tensiono, la resisto, la rechazo, la enjuicio, digo que es una emoción negativa que yo no tendría que sentir, y este discurso racional no me sirve para nada, más que para ponerme más en tensión, sintiendo que lo que está ocurriendo es incorrecto.
que no me tendría que pasar esto. Entonces, fíjate que ahí tenemos dos problemas. Lo que nos sucede, la emoción desagradable, más mi rechazo y mi resistencia a la emoción. Claro. Entonces estoy perdiendo una energía muy grande, estoy no permitiéndome funcionar. Pensemos esto, cuando uno está con una emoción intensa y la rechaza, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, que sería la que puede tener un criterio, un discernimiento, la que elige, la que decide, queda bloqueada. Cuando uno está con una emoción desagradable, se activa la amígdala, ¿no es cierto? Que la amígdala tiene que ver con lo más instintivo, la huida, el ataque, la parálisis. Entonces, si nosotros nos dejamos tomar por una emoción y tratamos encima de resistirla, o sea, no podemos evitar que nos tome la emoción, pero si encima la resistimos, quedamos como en un estado de gran vulnerabilidad, porque nuestra parte criteriosa no estaría funcionando, no estaría activada, es como que se apaga cerebralmente la parte del discernimiento. Entonces, ¿cómo hacemos con todo esto? Porque vos fíjate, Viole, que la emoción es una parte que nos constituye. Y acá yo creo que la palabra es como revalorizarlas, ¿no? Que es justo lo contrario de enjuiciarlas. El juicio es rechazo, el juicio es rechazo, es distanciamiento, es separación. En cambio, la integración, el reconocimiento, el atravesar es, bueno, vení que veo qué hago con esto que siento, ¿no? Como darle un permiso a la emoción para estar. O sea, la no resistencia, ¿no? Hoy se habla mucho de la no resistencia, de la rendición. La rendición en cuanto a la posibilidad de estar, permanecer en el estado emocional sin juicio para poder entender primero qué me está queriendo decir esta emoción a mí. Porque este es un punto fundamental, ¿vio? En la revalorización de las emociones, si nosotros partimos de la base de que estamos formados por mente, cuerpo y emoción. Entonces, mente y cuerpo sí, pero emoción no la quiero. Entonces ya estamos partiendo de una base errónea y falsa. Entonces, yo tengo que saber que la emoción es una parte útil, necesaria, indispensable que me constituye a mí también, y que hay una serie de informaciones que yo tengo que poder como entender, identificar, descodificar, el nombre que le queramos poner. Una emoción me está hablando de mí, me está hablando de cómo me siento respecto a cierta situación, cómo me siento respecto a cierta persona, qué es lo que yo tendría que hacer, porque la emoción es como, me está marcando como una dirección, Viole. Esto lo hemos hablado también un montón de veces, ¿no? La emoción sale de algo, a una emoción, a ver, a una emoción le debería seguir una acción, siempre. Porque la emoción es una energía en movimiento, una energía que necesita ser como disparada, gestionada, drenada. Y cuando yo la retengo porque la estoy enjuiciando y no me permito atravesarla, esa emoción no fluye, está como trabada. Entonces, la acción que saludablemente yo debería tener al tener una emoción, suponete que yo tengo una emoción desagradable porque estoy en un lugar donde hay personas que a mí me hacen sentir mal. Bueno, el desagrado, la emoción de desagrado me está diciendo, andate de acá, salite de acá, acá hay algo que no está en coherencia para vos. Entonces, si yo en vez de escuchar esa emoción e irme del lugar, digo, ay no, yo no me tendría que sentir así, mejor me quedo, entonces empiezo a hacer un nudo con la emoción, empiezo a estar en tensión, no soy coherente conmigo, porque la emoción me diría, andate, y yo no me estoy yendo, o sea que estoy yendo en contra de mi propia naturaleza. Mi propia naturaleza me dice, andate, pero mi cabeza dice, no, ¿cómo te vas a ir? Mirá qué van a pensar las otras personas si vos te levantás y te vas. Claro. Entonces ahí empieza, Viole, la génesis de todas nuestras incoherencias. Digamos, la no unificación entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿no? Que sería la base de la coherencia tan difícilmente alcanzable para todos nosotros, ¿no? ¿Qué sería la coherencia? La coherencia sería que yo piense, sienta y haga todo alineado en el mismo sentido. Entonces, cuando yo logro esta integración de esa información, no tengo estrés, porque estoy haciendo lo que siento, diciendo lo que quiero, actuando como necesito, entonces ahí no hay estrés. El conflicto viene cuando, como estamos desintegrados en estos tres planos, hacemos lo que no queremos, decimos lo que no queremos decir para quedar bien con otros, esto lo conocemos todos de millones de veces en nuestra vida, de haberlo pasado. Entonces ahí empieza como un quiebre, Viole, en esta alineación de nuestra coherencia. Entonces, ¿por qué es tan importante esto de las emociones, Viole? Porque las transitamos minuto a minuto.
estamos todo el tiempo con emociones, nos levantamos y estamos contentos, al rato nos pusimos ansiosos, después estamos relajados, después nos enojamos, después, así es nuestro día, nuestra vida es una sucesión de estados emocionales. Entonces, las emociones están bien, no hay ninguna emoción que esté mal. Lo que pasa es que digamos, las dividimos en dos grandes grupos. Hay las emociones lindas, el amor, la alegría, la empatía, y las emociones feas o negativas, la angustia, el dolor, la culpa, etc. ¿No es cierto? Entonces, para nuestro cerebro no hay ni emociones buenas ni emociones malas. Son emociones, son impulsos, son energías. Y toda energía necesita transformarse, necesita drenarse, necesita ser como reciclada, Viole. Entonces, imagínate con qué conflicto nos encontramos si ante la emoción que tenemos la bloqueamos, ponemos como un paredón y ahí queda. Entonces empezamos a tener una presión interna, una incoherencia interna, un desagrado con nosotros mismos, una sensación de energía contenida, como si uno pusiera una represa, ¿no es cierto? Viene el río que tiene que pasar, yo le pongo una pared, no, no pases, no pases. Entonces uno empieza a acumular tensión interna. Y esa tensión interna, con este principio que tantas veces también hemos compartido de que nada se pierde y que todo se transforma, Viole, esa energía a algún lado va a ir a parar. Es como que el cerebro dice, ¿y qué hacemos con esto? ¿Dónde pongo esta energía que no me estás dejando sacar para afuera? En esta incoherencia o este malestar. Y bueno, se resignifica y sigue en nosotros, en forma de síntoma, de enfermedad, de incoherencia en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos, en nuestra postura corporal también, Viole, porque personas que quizás han estado, por dar cualquier ejemplo, ¿no? Mucho tiempo a lo mejor en tensión, o personas muy autoexigentes, que no se permiten ser ellas por miedo a la desaprobación, ¿no? Por ejemplo, son personas que tienen el cuerpo tenso, el cuerpo rígido. Esto se ve, vos ves una persona y te puedes dar cuenta más o menos si esa persona es alguien que fluye con sus emociones o es una persona que está totalmente así, ¿no es cierto? Uno lo lee en el lenguaje corporal. Entonces, fíjate, Viole, que es súper importante que veamos en primer lugar, que esta es una energía que nosotros tenemos que habilitar y dejar de tenerle miedo a la energía emocional. Es como si fuera un tesoro que nosotros tenemos que mirar. Una emoción que aparece para mí es como una lucecita que yo tengo que mirar, que me dice, che, acá te traigo una información importante para que vos escuches. ¿La querés escuchar? ¿O me vas a hacer así, me vas a tapar y me vas a mandar al fondo? Entonces, normalmente hacemos esto. No queremos sentir la emoción, la evadimos, entonces ahí activamos todos los mecanismos que ya sabemos, ¿no? Que nuestra mente tiene gran habilidad para hacer esto. Racionalizamos, intelectualizamos, justificamos, la negamos, ¿no es cierto? Menos procesar la emoción, hacemos cualquier otra cosa. Y ahí creemos, porque es una ilusión, que bueno, que ahí ya está. Que si yo me dije, bueno, esto en realidad no es tan importante, no es para tanto, que eso va a hacer que a mí se me vaya el estrés. Y en realidad no es así, porque emoción es energía y la energía tiene que salir. ¿No es cierto? Entonces, lo que mi mente diga, mi mente consciente diga, para mi parte inconsciente, que es la que gestiona la energía emocional, no significa nada que yo diga, no, pero mira que esto no es tan grave en realidad. El inconsciente dice, ¿qué hago con esta emoción? ¿Dónde la pongo, como decíamos recién? Entonces, si uno sabe que la emoción es algo que viene de mí, que sale de dentro hacia afuera, que tiene que ver con un proceso mío de cómo también he interpretado una cierta realidad, de qué me ha pasado en el contacto con ciertas personas o ciertos vínculos, porque es importante saber esto también, Viole, ¿no? Que también lo hemos hablado infinidad de veces en los episodios, de dónde sale lo que yo siento, porque no es que la emoción me aparece por arte de magia, así sin que yo tenga nada que ver. La emoción sale de un discurso interno que yo tengo con ciertos pensamientos y ciertas creencias que son como una base de datos, y desde esa base de datos yo me relaciono con el exterior. En ciertos momentos, esta información y lo que pasa afuera entran como en contradicción. Y yo no puedo ser coherente en ese vínculo con el entorno porque hay muchas creencias en mí que me dicen, no, ten cuidado, no, no digas, no, no, no te muestres así, mirá si las otras personas se llegan a enojar. Entonces, esto hace que nosotros empecemos a estar incoherentes, incoherentes, incoherentes y que no le demos a esas emociones el lugar que deberían tener. Claro. Acá también hay otro gran tema, Viole, que es que todos, esto también lo sabemos claramente por experiencia propia,
todos hemos medido, medido contenido, quiero decir, ¿no? La expresión de nuestras emociones por temor a lo que les sucediera a los otros que estaban en relación con nosotros. O sea, yo tengo que decirte algo a vos porque estoy enojada, pero mi mente me dice, no, tené cuidado, porque mirá si Violeta se enoja y te desaprueba y no te quiere, entonces mejor callate, aguantate, que en un rato se te va a pasar. Entonces, pienso más en el otro que en mí. Entonces, no puedo ser coherente, no puedo reciclar esa emoción, no le puedo dar un lugar y no puedo ejercer o hacer la acción que esa emoción me diría. Sí, che, Violeta, ¿sabes qué? No me gusta esto. Listo, te lo dije y suelto la consecuencia que eso pueda tener en vos, ¿no? Entonces, fíjate que claramente Viola, además, como todos venimos totalmente condicionados por nuestra historia, por nuestros conflictos, por nuestra autoestima o no autoestima, por la autopercepción que tenemos de nosotros, por la valoración, por el merecimiento, bueno, todos estos inmensos conceptos que surgen de nuestra historia familiar, ¿no? Y de la forma en que nos hemos construido. Entonces, Viole, hay que saber, porque bueno, es enorme el tema, ¿no? Nos podemos ir por un montón de tangentes, pero acá es importante que sepamos que cuando tenemos emociones desagradables, para ir tirando la punta, ¿no? Para que los que nos acompañan puedan decir, bueno, pero a ver, ¿cómo busco? Bueno, cuando nosotros tenemos, que también lo hemos charlado, porque como decís vos, están todos enlazados los episodios que vamos dando, nosotros tenemos una serie de necesidades fundamentales como seres humanos que somos. Entonces, cuando alguna de esas necesidades básicas o fundamentales no la cubrimos, entramos en estrés y empezamos a sentir emociones desagradables. Si yo no me puedo comunicar con alguien, si no puedo poner un límite, si no puedo defender mi territorio, si no me puedo alimentar, si me siento fuera, si siento que no pertenezco, estas son cuestiones básicas de todos nosotros. Entonces, cuando alguna de estas necesidades no se cubre por las circunstancias que sea, empezamos a entrar en estrés. Sí o sí. Entonces, fíjate que a veces la emoción normalmente me interesa diferenciar esto entre lo que sería una emoción y un estado emocional. Porque la emoción, como característica singular, tiene que ser una cosa de un momento. Una emoción de furia no te dura 7 horas, dura, no sé, un ratito, no estás furioso, todos los 10 minutos se calmó, ¿no es cierto? Pero a veces, como justamente no se le da salida a esa emoción momentánea, se convierte como en un estado. Entonces yo permanezco rumiando una emoción o de angustia, o de enojo, o de incomodidad, o de lo que sea. Entonces voy perdiendo energía gradualmente. Voy gastando la energía en sostener esa incoherencia. Y a veces esto, Viole, aunque parezca que no, se mantiene a lo largo de mucho tiempo. No sé, en una persona que está con una depresión, más allá de todos los componentes orgánicos que también son el resultado de estados emocionales, la persona está permaneciendo conectada a una emoción de angustia, de pérdida, de tristeza, de lo que sea, que no ha podido transitar ni ha podido elaborar. Entonces uno ve, Viole, en las consultas, todo el tiempo que todos los conflictos que tenemos, tienen que ver con las emociones. Y que lo que prioritariamente condiciona nuestras emociones, la gestión de nuestras emociones, es el miedo. Es el miedo, o es la culpa, o es el temor de perder la cobertura de esas necesidades de las que estaba hablando. Si yo soy yo y digo lo que quiero y digo lo que pienso y siempre soy coherente, y bueno, por ahí me quedo sola, ¿no? O alguien en mi familia se enoja, esto es lo que suele suceder, porque estamos tan acostumbrados, Viole, a negociar nuestras necesidades, que también hemos naturalizado el estar mal, ¿sí? Y bueno, viste, como decimos a veces, y bueno, la vida es complicada, ¿sí? A veces se sufre, las cosas no pueden ser siempre color de rosa, ¿no es cierto? Entonces, con estos argumentos engañosos, a veces permanecemos como no queremos, con quien no queremos, no escuchando, sordos, totalmente sordos, a lo que nuestras emociones nos están diciendo. Entonces, si me querés hacer alguna pregunta, cortame, porque viste que yo hablo y hablo como un loro. Pero digo, si uno pudiera, yo digo que son como imágenes, como si fueran lucecitas que se prenden de alarma, ¿no? Una emoción de enojo es una lucecita de alarma, una angustia es una lucecita.
Entonces, si yo puedo empezar a mirar esas lucecitas simbólicamente, bueno, a ver, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué situación me generó esto? ¿Qué pensé para sentir esta emoción? ¿Con quién tiene que ver esto que me está sucediendo? ¿Qué acción yo tendría que tener frente a esto? Esto, fíjate que si yo lo miro de esta forma, Viole, me estoy haciendo totalmente consciente del proceso. Cuando yo activo esto que hablamos siempre en el seminario, ¿viste? El ojo consciente, el ojo que observa. Cuando el ojo consciente observa, ve y mira y ve, mejor dicho, cuál es la situación. Y ahí yo ya me estoy saliendo de la emoción. Cuando yo me puse en el rol observador, Viole, ya me salí como del protagonismo. Entonces me puedo distanciar también de la emoción para poder entender qué hago con eso que me sucede. Yo siempre lo comparo, me habrás escuchado decir esto, una emoción con un indicador en la ruta, en las carreteras, ¿no? Un cartel. Claro, un cartel que dice curva, curva peligrosa, yo no voy a seguir derecho, porque me choco. Bueno, las emociones son eso, como un cartel en la ruta que me dice, anda para acá, frena, baja la velocidad, salite de acá, hay un puente, yo voy obedeciendo todo eso. Bueno, si uno puede imaginarse que las emociones son algo así, bueno, ante esta emoción, ¿qué hago? Ante esta otra, ¿qué hago? ¿No? Emoción, acción, como decíamos al principio, Viole. ¿Sí? Claro. Sí, hay una preguntita por acá de Gis y nos dice que nos está viendo junto con su mamá. Saludos a la mamá de Gis. Y un Buenísimo. poquito antes de irme a la pregunta de Gis, sobre el filtro que pudiéramos generar en las emociones, ¿no? Llega un momento en que tal vez la historia de vida nos ha hecho como ya ser, vivimos una situación a lo mejor extensa de tiempo o muy fuerte y queda como un postraumático, ¿no? O a lo mejor una forma ya de actuar, de que ya lo normalizamos. Salimos de la situación por bendiciones de la vida, salimos, pero después pudiera ser que como estamos como en ese loop de emociones y creemos que todo lo externo, aunque pareciera que es similar, tal vez no lo es, pero sí tiene pues toques similares. ¿Cómo poder generar una inteligencia emocional, porque esa es la inteligencia que se desarrollaría, para evitar generalizar con algo que a lo mejor es similar? Pudiera ser que a lo mejor el mismo tono de piel o el mismo lugar, pero no lo es. O sea, sí puede ser como una parte diferente. ¿Pudiera existir eso o existe esa parte? Bueno, a ver, si interpreto bien la pregunta, creo que está hablando como si fuera de una tendencia que hemos tenido de reacción. Todos tenemos lo que sería como una emoción de base, más allá de que atravesamos por todas las emociones durante la vida, todos tenemos como una emoción más conocida que tiene que ver con nuestro conflicto de base, suponete la desvalorización, o siempre sentirme fuera de mi territorio, o que nunca nadie me mire, o nunca poder hablar. Todos tenemos como una emoción que es como más conocida por nosotros porque se ha repetido en muchos momentos y tiene que ver con la programación que traemos de nuestra historia, ¿no? Y con la forma en que nosotros quedamos parados frente a los vínculos. Entonces, esa emoción va a estar como una cosita que se prende rápido, por ahí después, a lo largo del tiempo, con mucha más conciencia, con mucho más trabajo, ¿no es cierto? Como lo plantea Gisela, seguramente vamos a saber que esa emoción se va a activar, pero que nosotros vamos a tener, quizás en una graduación menor, pero primero saber que la emoción va a ser mi tendencia, o esa reacción va a ser mi tendencia. Suponete, no sé, una persona que es territorial porque tuvo conflictos de territorio de chica, y bueno, siempre que la invadan un poquito va a saltar, ¿no? Un poquito va a saltar. Quizás no va a saltar tan reactivamente como saltaba antes, porque ahora tiene consciente el conflicto, sabe cuál es la emoción que ha manejado, tiene herramientas y ha adquirido recursos para ver cómo se para de una manera nueva frente a eso. Pero sí, claramente eso está como una impronta emocional en nosotros. Entonces, si lo hemos vivido muchas veces, para el cerebro eso es muy conocido. Y acá el trabajo que distinto es el de la mente consciente, ¿no? Porque el cerebro actúa siempre desde la automatización y desde los archivos del pasado. Para el cerebro el cambio no existe, el cambio existe desde la conciencia que nosotros podemos activar. Entonces, creo que sí, que esa emoción siempre sigue estando,
como nuestro conflicto de base. Nosotros en descodificación biológica hablamos de un conflicto de base que justamente tiene que ver con esta no cobertura de alguna necesidad importante para nosotros en la infancia, ¿no? Suponete, no sé, que a mí nunca me hubieran escuchado, que mi palabra nunca hubiera tenido un valor y que todos me hubieran tenido ahí como en el fondo, ¿no? Entonces yo tengo este conflicto con la comunicación, tengo esta sensación de no ser escuchada. A lo mejor la trabajé, la hice consciente, sané con quienes tenía que sanar ese dolor, pero la sensación de no ser escuchada se me va a activar en otros entornos a veces, con una graduación mucho menor seguramente, ¿no? Y como te digo, con herramientas para saber que a lo mejor el conflicto es más del otro que mío y que yo también tengo la posibilidad de soltar esa emoción porque ya sé que se me está activando un poquito involuntariamente siempre, yo le creo, de lo anterior. No es que uno ya está, resolví para el resto de la eternidad. No, no funciona así. Estamos más conscientes, tenemos más recursos, podemos elegir más cómo pararnos frente a las cosas, ¿no? Pero si es esto lo que preguntaba Gisela, bueno, esa es la respuesta, si es que es eso lo que interpreté de la pregunta. Sí, dice, se puede reaccionar inmediatamente sin pensar ante cierta emoción y luego con calma analizar por y para qué la tenemos. Por supuesto, y no tiene nada de malo que uno en el momento haya reaccionado impulsivamente, porque justamente, como decíamos antes, la emoción es un contenido energético que no tiene que ver con nuestro control mental, justamente sale sola. A veces podemos tener este segundo sagrado, cuento hasta 10, como decimos nosotros, cuento hasta 10 antes de hablar. Bueno, ahí nos hicimos conscientes. Y a veces no, a veces explotamos o decimos, dejamos que la emoción salga, que también está bien, ¿no es cierto? Y después lo miramos cuando ya pasó, y bueno, y ahí está el aprendizaje también. ¿De qué otra forma podría haber actuado yo ante esta situación para no ser tan impulsiva o tan reactiva? Por eso yo a veces le sugiero a las personas en las consultas, Viole, cuando tratamos este tipo de cuestiones, bueno, buscar las 5 o 6 situaciones últimas donde hayas tenido conflicto. ¿Cómo reaccionaste? Bueno, así, así, así. Perfecto. ¿Cuál sería desde hoy, desde una mirada consciente, la forma en que vos elegirías reaccionar si fuera nuevamente esa situación? Entonces yo veo cómo reaccioné y cómo elegiría reaccionar. Entonces ahí empieza el aprendizaje, donde uno se ve, el verdadero cambio es cuando uno, de una situación en la que antes hubiera reaccionado así impulsivamente, de pronto me veo actuando de otra forma, más conscientemente, más elegido lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, este sería como el trabajo, porque no es que nunca más nos van a pasar situaciones ni emociones desagradables. Y sí, las vamos a seguir teniendo. El tema es cuánta herramienta tengamos y cuánta capacidad para ver eso y entender que hay algo importante que yo tengo que ver ahí y hay algo importante que yo tengo que hacer con esa emoción. Entonces, la transito, permito que la emoción me atraviese y pase, y no que se quede ahí bloqueada, agarrada, agarrotada, ¿no? Sí. Pati, ¿a qué se deberá que como seres humanos enjuiciamos las emociones como tal? O sea, pongamos a lo mejor un ejemplo de algún artista que está envuelto en alguna situación que tiene que ver con una emoción, con un deseo, con un conflicto también, porque al final del día a lo mejor también podemos entrar en conflicto y se juzga, ¿no? Se juzga que el artista es que se enojó porque le tomó una foto y golpeó el camarógrafo, ¿no? O es que está la presión que llegasen a tener ingirió drogas, ¿no? O hablamos de que deseó a una persona y se sobrepasó de eso, ¿no? Al final del día, sí. Bueno, es un ejemplo porque es como que lo que más conocemos, ¿no? Pero o hablando de ahorita, desde el lado que está tan en boga lo espiritual, por ejemplo, ahorita los que estamos hablando de esto, pues ya no tenemos el derecho de equivocarnos, ¿no? Si yo llegase a regañar a mis hijos en la calle, van a decir, ay, mira, ahí anda hablando en la calle y regañó a sus hijos, ¿no? O sea, ¿por qué el ser humano tiene una tendencia a enjuiciar al humano que somos? Porque al final del día somos humanos y como humanos tenemos polaridades, ¿no? Negativas y positivas. Por supuesto. Y bueno, creo que fíjate que cuando nosotros criticamos a otro, Viole, estamos proyectando también nuestra propia sombra en las otras personas, ¿no? Esto también es importante de ver. Y además que el hecho de que uno
haya hecho un cierto camino o haya estudiado ciertas cosas o esté tratando de ser mejor persona y conocerse mejor, no significa que no le van a pasar cosas, no significa que se convirtió en un Buda inmutable y que nunca va a tener una actitud así como fuera de lugar o tomada por una emoción, ¿no? Porque también está esto, ¿no? Este falso ego espiritual que como yo ahora estoy en el camino espiritual, nunca más me voy a enojar, nunca más voy a levantar la voz, siempre esto no es verdad. Esto no es verdad, porque uno es humano y todas las emociones están bien, porque todas las emociones nos dicen, nos dan alguna información. El tema, bueno, es si yo estoy un poco más evolucionada o me creo más evolucionada, debería poder actuar más conscientemente con esa emoción que tengo. Pero claramente también, Viole, fíjate que la energía de crítica que todos la tenemos, ¿no? Porque es como inherente al ser humano la crítica, y bueno, porque es más fácil mirar al otro, en el otro yo veo los defectos en mí, no los voy a ver, es la proyección de la sombra, de la que hablaba Carl Jung, ¿no es cierto? Criticamos, cuando criticamos, las cosas que criticamos, las cosas que nos enojan, las cosas a las cuales nos resistimos, Viole, son expresiones de nuestra sombra. Claro. Entonces, si uno sabe esto y también tiene esta conciencia, bueno, por ahí cierra un poco más la boca, porque si todo lo que yo critico de vos también es mío, que por supuesto yo creo que no, creo que es tuyo, ¿no? Pero cuando Sí, sí, uno sí. va estudiando un poquito, sabe que todo lo que yo critico, y es mío también, por algo me enoja eso, por algo me molesta tanto, ¿no? Entonces, está esta cuestión de lo que te molesta, esta frase tan trillada que anda por ahí, ¿no? Fíjate, lo que te molesta de mí es tuyo, volvé a vos, bla, bla, todo esto, ¿no? Bueno, pero es verdad, lo que pasa es que, bueno, tenemos, además fíjate que estamos en una, hoy más que nunca, Viole, con las redes sociales, en una cultura donde está todo expuesto, ¿no? Parece que estoy en un escenario donde está todo a la vista de todo el mundo, entonces todo el mundo va con el dedo señalando, criticando, y las cosas están mucho más visibles que en otros tiempos. Es una etapa de la exposición absoluta, ¿no es cierto? Que a veces esa exposición es verdadera y a veces es fabricada y es todo un mundo virtual ahí que donde se puede decir cualquier cosa y uno no sabe realmente cuál es la realidad de la situación, ¿no es cierto? Claro, sí, porque ahorita ya hasta se pueden hacer tantas cosas. Y volviendo al enjuiciamiento, ya lo hemos platicado en otros lives, que obviamente el juicio viene, ya lo volvemos a comentar ahorita, viene de nuestra infancia, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, llega un momento en que ya lo trabajamos, supuestamente, ya sanamos, que nunca se sana totalmente, o sea, o nunca terminas de trabajar, mejor dicho, no sé si se sana, pero como es, retomando un poco la pregunta de Gis, cuando ya tienes como esa capacidad de observar tu emoción, pero al mismo tiempo estás queriendo darle un límite a la persona, porque otra cosa que también ahorita está siendo muy criticado, se habla mucho también, pero se critica mucho también, es el límite, porque Sí. ahorita al hacerlo ya también algo que ya se está haciendo un boom, pues a la hora de que yo pongo un límite y le digo a una persona, no, no me gusta, no esto, también a veces caemos como en una falsa realidad de que aún así me estás lastimando y volvemos como a un loop diferente, siento yo. Como que lo mismo, pero como en otro escalón. ¿Qué es, en este caso, lo ideal como para poder generar o qué conocimientos deberíamos de adquirir si tenemos la capacidad de ir a terapia o si no la tenemos? ¿Qué nos recomiendas como para poder desarrollar esa capacidad de decir, pongo mi límite, pero lo dejo, como bien lo dices tú en el seminario, a la mitad, el 50% que es mío y el 50% Exacto. que es de la otra persona, que lo tome o no lo tome, pero yo ya suelto mi 50%, ¿no? Claro, Y me hago claro. responsable de él también. Claro, por supuesto. Bueno, sí, es justamente todo lo que acabas de decir, ¿no es cierto? No es que uno tenga que estudiar ninguna cosa extraña para poder poner un límite. Todos sabemos el límite que necesitaríamos poner. No lo ponemos por miedo, por temor, porque no, para que nos quieran, para seguir siendo aprobados, para que no se caiga la imagen que tienen de nosotros. Bueno, tantísimas cosas que inciden en que volvemos a la coherencia, Viole.
Si yo necesito decirte algo y no te lo digo, no estoy siendo coherente. Si necesito ponerte un límite y no te lo pongo por miedo a tu reacción, no me estoy escuchando a mí. Entonces, esto que decíamos antes, que bien lo dijiste vos recién, es este ejemplo de la cancha de fútbol, ¿no? La mitad es de un equipo y la mitad es del otro equipo, como una figura simbólica. ¿Cuál es la manera adecuada para pararme yo para poder ser coherente y escuchar mis emociones? Y bueno, pararme en el 50% de la cancha y preguntarme, ¿qué necesito hacer yo acá donde estoy parada en este territorio que es mío, de acuerdo a mis pensamientos y mis creencias? Bueno, necesito hacer tal cosa, necesito ponerte tal límite, necesito decir tal cosa. Bueno, veo si lo puedo hacer. Si lo hago, una vez que eso pasó la línea divisoria de la cancha, ya es tuyo, ya lo solté. Y cómo vos recibas eso, cómo lo interpretes, cuál sea tu reacción, ya entra en la mitad de la cancha que es tuya. Pero sucede que nos hacemos cargo de la consecuencia. Ay, no, ¿qué le va a pasar a Violeta si yo le pongo un límite y entonces, ay, no, mejor no, porque me va a dejar de querer y entonces... Entonces, ¿cuál es la receta? Estar en el 50% de mi territorio, pensar en lo que yo necesito, pensar en lo que es importante para mí, cómo tendría que manejarme yo y actuar o qué tendría que decir para tener paz con la situación. Este tiene que ser como la referencia. Si lo que hago me da paz, está bien para mí. Si lo que hago no me da paz, está mal para mí. Es como que está muy cerca el chequeo de lo que yo tendría que hacer. Porque cuando no somos coherentes, cuando nos hacemos cargo de lo que el otro puede pensar, nos sentimos mal, estamos incómodos, porque estamos negociando lo que nosotros necesitamos realmente. Entonces, es interesante ver esto, ¿no? Que si yo me paro en el 50% que me corresponde en cualquier vínculo, bueno, ¿qué necesito yo hacer acá? Bueno, veo si puedo hacer eso y ser coherente con esa necesidad mía. Y la consecuencia la suelto. Que esto muchas veces, Violet, también se puede confundir, ah, qué egoísta, entonces no te importa lo que a los demás les pase y toda esta cuestión, ¿no? Que parece que pensar en uno y priorizarse es ser egoísta. Entonces, vamos a decirle sanamente egoísta, si querés, ¿no es cierto? Porque si yo, esas personas que siempre piensan en los demás, que siempre se dejan para segundo lugar, están llenas de enfermedades, están incoherentes, se sienten re mal, entonces no estaría sirviendo hacerme cargo de las emociones de los otros o de las consecuencias, y además, Viole, algo importante que también es, en las constelaciones se ve, es que el límite ordena. Cuando, cuando no hay orden en las situaciones o en los vínculos, hay conflicto, hay sufrimiento. Si yo te pongo un límite sano a vos, ordeno la situación, por más que no guste lo que yo estoy haciendo. Entonces, el límite es algo positivo. El límite ordena situaciones, aclara vínculos, hace que las personas podamos ser más coherentes. Lo que pasa es que tenemos una connotación negativa del límite. Ay, le tuve que poner un límite, no sabés. Parece que fuera algo malo. O a los hijos. Pobrecito, sufro más yo que el nene del límite que le tengo que poner. Y le estoy haciendo un bien porque una persona sin límites es un inadaptado social, Viole. Entonces, como dice Freud, que también hemos hablado tantas veces, una persona sana emocionalmente se estructura en base al sí y en base al no, en base al sí y en base al no. Estos dos componentes tienen que estar. Y en el no está el límite. Entonces el límite es fundamental, porque si no, sería todo un caos, los demás nos pasarían por arriba, nunca podríamos ser nosotros, no podríamos ser coherentes, Viole. Entonces el límite es saludable, es necesario, ordena las situaciones y ordena también los vínculos. Porque claro, te acordás que una de las bases en las constelaciones familiares es el orden, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si no hay límites, no hay orden. Si no hay límites, todo está desdibujado, todo está mezclado, todo está contaminado, todo está desordenado. Así es. Entonces, bueno, no estamos acostumbrados en general, Viole, a que todos ponemos los límites saludables y todo. No, todo el mundo dice, si vos preguntás, ay, no, a mí me cuesta un montón poner los límites, es lo que casi todas las personas diríamos. Sí. Nadie dice, para mí es re fácil, yo pongo los límites que quiero. No, nadie, es muy raro. Claro. Yo creo que claro, todos de alguna manera a lo mejor
podemos ser muy estrictos en casa, pero a lo mejor allá afuera no lo somos y viceversa, a lo mejor afuera somos muy estrictos y en casa somos muy permisivos y hay una parte. Me saltó ahorita una pregunta que me vino de una experiencia que tuve en esta semana platicando ahí con una amiga de las expectativas, ¿no? De las expectativas que creemos también ahí a veces. ¿El juicio y la expectativa son como algo de la misma rama? O sea, algo que también se puede como que un juicio nos puede llevar a crear una expectativa en una relación. A ver, sí, pero a ver, me parece que son dos conceptos que pueden estar enlazados, pero el juicio, digamos, es el juicio que yo tengo hacia algo. O sea, el juicio es algo como que sale de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? La expectativa sí es con respecto a otro también, pero no le veo mucho la conexión a los dos conceptos, ¿no? Si un juicio, no sé si entiendo muy bien la pregunta que me estás haciendo, si un juicio... Por ejemplo, el juicio viene muy ligado a las creencias, a lo que hemos vivido, a lo que se nos Sí. han dicho, a lo que tenemos como conocido, ¿no? Entonces, el juicio nos lleva también a tener un deseo de algo o de cierta situación, como algún tipo de hombre, algún tipo de casa, algún tipo de trabajo, ¿no? Que nos deriva también a una expectativa, ¿no? Claro, claro. Vos lo estás diciendo el juicio como si fuera en otro sentido, me parece ahí, Ok. en ese caso. Claro, por ejemplo, que a mí me van a gustar solamente las personas que sean así, 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 y estos no, porque estos no. Bueno, listo, ahí hay un juicio, está separando la realidad como en fragmentos, y entonces yo, bueno, la expectativa es tener algo que ya enjuicié, que a esto sí lo quiero y lo otro no. Esto sería un juicio como de selección, pero cuando en la acepción que lo estamos viendo hoy, la palabra juicio, Viole, tiene que ver con un rechazo, en realidad. Okay. Tiene justamente que ver con lo contrario. Cuando yo enjuicio algo, lo estoy rechazando, lo estoy alejando. ¿Viste? Cuando en constelaciones enjuiciamos a los padres, bueno, el juicio hacia los padres nos aleja de los padres. Es un rechazo a eso que es así. Entonces, la expectativa es un deseo de que algo esté, o de que algo esté presente, o de que alguien piense algo de mí. Yo, desde la forma que lo estamos planteando hoy, Viole, casi que lo vería como dos opuestos, ¿no? El juicio es el rechazo y la expectativa es el deseo. Yo lo plantearía un poco en estos términos, lo que me estás preguntando. Fíjate qué importante y qué bueno que salen este tipo de situaciones, qué importante es saber discernir y conocer también el lenguaje y adaptarlo a las situaciones de una manera positiva, porque muchas personas poner un límite lo vemos, y lo acabas de decir tú, como algo negativo cuando realmente es algo sano, ¿no? Entonces es parte de empezar a desarrollar un poquito más allá, averiguar un poquito más el significado de las cosas, los sinónimos, los antónimos, para poder también, porque al final del día nuestro cerebro trabaja en base a gramática, o sea, en base a imágenes, en base al lenguaje. Y si no lo tenemos como bien aprendido o gestionado o entendido, pues también internamente traemos un montón de juicios que ni siquiera son correctos, o sea, que ni siquiera, a lo mejor la emoción que sentimos ni siquiera es una emoción como la tenemos en conocimiento y tal vez sea otra muy diferente, ¿no? Entonces, creo que un punto importante del juicio de las emociones es saber comprender, pues, desde el lenguaje y ponerle bien el nombre a las cosas, ¿no? Sí, también pensé que los juicios que hacemos, Violeta, tal cual lo dijiste, tienen que ver con nuestras creencias, tienen más bien que ver con nuestros prejuicios. El juicio sale de toda una base de datos que es como nuestro sistema de creencias, que a lo largo de toda la vida se fue instalando y desde ahí nosotros miramos, y desde ahí enjuiciamos, desde ahí rechazamos, desde ahí decimos esto sí, esto no, ¿no es cierto? Pero con respecto a esto que dijiste de las emociones, creo que a ver, lo importante, Viole, es poder identificar la emoción cuando aparece, como poder ponerle el nombre a la emoción. Por eso, para eso necesitamos como un pasito más. Siento la emoción, no me resisto. Bueno, ¿cómo se llama esto que siento? Como la posibilidad de estar en la emoción. Permitir no decir más esto de que no me tiene que pasar esto, no tengo que sentir esto. No, sí, lo estoy sintiendo, estoy furiosa. ¿Cómo se llama esta emoción? Furia se llama. Perfecto. ¿Con quién es que tengo esta furia?
¿Qué es lo que pensé para sentirme furiosa? ¿No? Como poder ir desmenuzando la situación para poder, como cuando uno hace esto, es como que la emoción va perdiendo fuerza. Va perdiendo fuerza porque la estoy mirando ya desde un lugar más consciente, Viole, ¿no? Así es. Y otra cosa que quería decir, antes de no sé cuánto tiempo nos queda, que me parece súper importante, y es que, viste, supuestamente todo el mundo en estos trabajos espirituales y metodologías y que estudiamos y todo esto, supuestamente todos queremos sanar nuestra historia, ¿no es cierto? Sanar nuestra infancia, nuestras heridas emocionales y todo esto, ¿no? Es como lo más importante que tenemos para hacer como en un camino espiritual o en un camino de conciencia. Y sin embargo, Viole, vos pensás que muchas veces nos vemos en la vida adulta, aún haciendo estos trabajos, repitiendo patrones, repitiendo emociones absolutamente conocidas. ¿Por qué? Porque fíjate la importancia que tiene la emoción, Viole, que lo que hace que nosotros repitamos un patrón o encontremos una pareja igual que mi padre o igual que mi madre si hubiera sido en un sentido negativo, son las emociones que todavía no sané con respecto a ellos que me mantienen en el conflicto. Entonces, supuestamente yo quiero sanar, quiero resolver, quiero dejar atrás, quiero crear mi propia mejor versión, vamos a decir así, pero tengo emociones guardadas ahí que siempre he bloqueado, he rechazado, porque, a ver, nadie quiere entrar en la emoción voluntariamente. ¿Quién quiere sentirse mal? Nadie, Viole. Pero si no entramos a la emoción, claro, pero si no entramos a la emoción, hay que saber esto, que la emoción nos está dando una puerta de salida para poder resolver algo, que nos está mostrando algo que está ahí. Y también sabemos que si esas emociones las dejamos atrás, o esas personas que te dicen, no, pero eso ya fue de cuando yo era chica, yo ya ni me acuerdo de eso, ya perdoné a mi madre, ya entendí. Esto se escucha mucho, ¿no? Y la persona sigue repitiendo los mismos patrones. Es porque las emociones, como energía emocional activa, nos hace repetir, nos mantiene apegados a los patrones de funcionamiento que supuestamente no queremos. Esto es importantísimo. Porque ¿qué es lo que hace que uno repita situaciones que teóricamente no querría vivir? Las emociones que están sin gestionar, lisa y llanamente. Entonces me parece súper importante que sepamos esto. No quiero ser como mi madre, no quiero ser como mi padre, cosas que la gente muchas veces dice, ¿no? O no quiero este tipo de patrón de funcionamiento o este tipo de vínculos. Bueno, anda a mirar las emociones que no miraste, que te están manteniendo apegada a ese tipo de mecanismos. Así es. Es un trabajo, es un trabajo muy fuerte. No, lo acabo de hacer, auxilio, tráigame el cuerpo. Pues, Pati, este tema está súper interesante. Híjole, yo creo que tiene muchas ramificaciones para poderlo sanar. Y creo que tiene que ver mucho también el niño interior. Yo creo que parte de la sanación de saber dejar de crear las emociones es justamente sanar el niño interior, porque tiene un punto muy importante en este conflicto. Sí. Entonces, pues no sé, dijo, o sea, está como que muy amplio el panorama, pero déjenme decirles que si desean hacer un trabajo interior, pues justamente hay que irse muchísimo más allá de la raíz, no nada más 3, 4 constelaciones, el tarot, la carta astrológica nos muestran mucho, pero hay que ir mucho más atrás, a un fondo que a veces no queremos ir, porque como me tocó vivirlo el domingo, es una caja de Pandora y cuando la abres, Dios santo, ¿no? Entonces, pues gracias, Claro. Pati, gracias por este tema del juicio de las emociones. Si desea alguien más, dice por aquí, Gis, por eso están diciendo de las emociones no resueltas o acorazonadas, hay personas emocionalmente inmaduras. Sí, por ejemplo, pues yo ya tengo que 6 años trabajando todo esto y yo ya decía, ay, ya estoy como en un 60%. No, hombre, el domingo me dijeron, no, o sea, no, apenas estoy empezando, apenas quité las primeras capas, ¿no? Entonces, y Patti no me va a dejar mentir, que ella también tiene mucho tiempo ya trabajando y obviamente siendo terapeuta y no es algo de que sea rápido, ¿no?
No, además, yo le pensé que todos somos inmaduros emocionalmente en un montón de momentos. Que a veces podamos estar más conscientes, sí. Que a veces podamos activar más rápido los recursos, también. Pero además, ya que dijiste esto del niño, y con esto ya termino, esas emociones que son del niño, que es verdad, ahí se activan nuestras heridas emocionales, ¿no? En la infancia, que uno ahí en ese momento, Viole, no tiene recursos, ni tiene conciencia, ni tiene la posibilidad de hacer nada con eso que sucede, solo vivirlo, ¿no? Entonces, hay que saber que eso, además, primero que se va a repetir a lo largo de la vida esa emoción en muchos momentos, porque un niño interior no sanado se va a seguir mostrando en distintos vínculos, por más que yo tenga 50, 60, 80 años, se me va a seguir mostrando, ¿no es cierto? Entonces, y además hay que, esto ya para cerrar, que si bien en ese momento yo no pude hacer nada con eso porque fue la historia que me tocó y yo no tenía la posibilidad de hacer nada con eso, hoy, si uno es adulto, tiene la posibilidad de volver con un acompañamiento adecuado terapéuticamente a esos lugares para poder enfrentar y sostener esa emoción y poder transformarla. Y cierro con esta frase que me encanta, que alguna vez le he dicho también, de Christian Fletcher, el descodificador tan importante que hay, que él dice: la paz que tanto buscas está detrás de la emoción que tanto evitas. La paz que tanto buscas está detrás de la emoción que tanto evitas. O sea, es perfecta la frase, ¿no es cierto? Ahí está, entra ahí, porque si no entras ahí, uno lo que ve, Viole, es gente que ha trabajado intelectualmente su historia, racionalmente su historia, ha hecho años de terapia, y el mecanismo de base sigue estando porque no ha entrado en las emociones. Entonces puede estar muy comprendido, muy trabajado, muy hablado y no está resuelto. Si se me sigue mostrando, no está resuelto. Y con esto ya cierro, porque si no, sigo hablando. Pues muchísimas gracias, Pati. Dinos tus redes sociales para aquellos que te quieran seguir, si te quieren consultar. Creo que estás ahorita por iniciar también otro seminario de biodescodificación, si les interesa. Y obviamente Pati va a tener en la academia su participación de Encuentro con la Conciencia. También si la quieren ir a ver por allá, que ya estamos por abrir Encuentro con la Conciencia, que de allá el señor Daniel Reyes me trae muy de chop a trabajar. Entonces los invitamos a que visiten Academia. Pati, despídete con tus redes y gracias por este maravilloso tema. Bueno, en Instagram estoy como patricia.mullen.bio, con B larga, y en Facebook Patricia Margarita Mullen, así me pueden encontrar. Perfecto, entonces les recomiendo les recomiendo esa terapia ese seminario de biodescodificación con Pati, la verdad. Pues muchas gracias a todos, gracias a los que nos vieron, gracias a los que nos van a ver después, gracias a los que estuvieron, Gis, a tu madre, gracias por traerte al mundo y gracias, Gis, por estar aquí, y a todas aquellas personas que nos ven en los otros canales, YouTube, por Twitter, por los canales de Daniel Reyes y por Twitch. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y nuestra alma los honra. Chao, bye. Que tengan un excelente Muchas gracias, Viola. Muchas gracias. Bye, Un abrazo bye. para todos. Chao, chao.